Estamos en el aire. Buenas noches a todas las personas que se están conectando a esta transmisión, a este en vivo de nuestro espacio Vamos por la Historia, con Marco García, Carlos Muñoz y quien les habla, Henry Zapata. Buenas noches a todos y buenas noches a las personas que se van a conectar probablemente en el camino y a quienes vayan a ver la retransmisión de este tema de la semana. Protestas históricas. A propósito de lo que está ocurriendo, a propósito de la cantidad de muertes que hemos tenido en estos menos de 60 días y de la forma como se ha tratado el tema, la forma como se ha abordado el tema. El Perú no ha sido ajeno a este tipo de situaciones. Nuestro país, en el devenir histórico, ha tenido una serie de eventos en los que se han presentado este tipo de situaciones. Y las protestas forman parte de esta ciudadanía activa que tenemos muy enraizado en nuestro país. Y por eso vamos a conversar, Marco, Carlos y yo vamos a conversar sobre este tema. Así es que vamos por la historia. Buenas noches, Marco. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo están? Henry, buenas noches. Sí, pues tú mismo lo has dicho. En referencia a este tema, tiene mucho de presente y las consecuencias terribles, irreparables, como una vida, bueno, han sido parte lamentablemente, de nuestra historia, pues, ¿no? Y el día de hoy vamos a conversar de ese tema. Carlitos. Hola Marco, hola Henry, ¿cómo están? Amigos, todos, muy buenas noches. Transmisión en vivo. La verdad que desde la invasión, ¿no? Siempre ha habido las protestas a la ciudad central, el núcleo español que fue Lima, ¿no? Que pasó a lo largo del tiempo también con la independencia. Y en 200 años de vida republicana, Lima no se ha escapado de todas estas protestas, ¿no? De un sentir, de un reclamo. Pero no solamente hay que recordar que en Lima se ha dado protestas, sino a nivel de todo el Perú, ¿no? En algunas ciudades, Yamisiquito, Vence Trujillo, Arequipa, Andahuaylas, estamos, y creo que vamos a tener una hora muy bonita como para poder conversar. Ojalá que el tiempo nos dé, y si alguna persona que nos está siguiendo quiere hacer una pregunta, gustoso, creo que estamos para resolver aquello. Así es. Claro que sí, claro que sí. Así es. Bueno, para los que se han conectado, bueno, bienvenidos también pues a esta conversación también. Una protesta, sabemos que una protesta, pues es, digamos, es el sentir de un grupo, ¿no? Puede ser también de una persona, ¿no? Que, digamos, se siente quizás hecha a un lado, quiere, pues, digamos, hacer escuchar su voz, porque vuelvo a repetir, se siente relegado, o quiere, pues, lograr algunos objetivos que tiene trazados, ¿no? También puede ser un colectivo, un grupo social, ¿no? Y bueno, pretende quizás no tomar caminos institucionales que lamentablemente no es el conducto, o ese conducto no lo ve viable, ¿no? Entonces toma otro camino para poder lograr esos objetivos, ¿no? Y ser escuchados en su reclamo. Quería dar esa intro de protesta. Hemos tenido protestas también de una sola persona en la historia del Perú hasta las de un grupo fuerte, ¿no? Un grupo fuerte como fue la Marcha de los Cuatro Suyos o la última, ¿no? Y quería empezar con esta protesta de una sola persona en el sentido de que durante el gobierno del presidente Agustín Gamarra, un parlamentario, ¿no? González Vigil, ¿sí? Elevó su voz de protesta con la famosa frase: yo debo acusar, yo acuso. ¿Ok? Y a los que están participando el día de hoy, vamos a ver, plantearles, ¿no?
por qué el señor, cuál fue el motivo para que este caballero se levante en el Parlamento y lance esta famosa frase. Muy bien, vamos por la historia entonces. Miren, Ujú, empezamos. así Gracias es. a las personas que se están conectando. Gracias a Jessica Cabrera, quien nos está dejando saluditos. También a Jim Carlos Ríos, quien nos manda saludos. Un De abrazo para Tumbes. ellos. Y a las personas que se están conectando también, si quieren dejarnos una pregunta, tienen alguna inquietud, alguna aclaración, de repente aportar en el contenido, pues nosotros encantados de leer sus comentarios y para darle voz a sus textos. Sí, dice bien, Marco, el tema de las protestas no es ajeno a nuestra condición ciudadana. Sucede que el Perú se funda en un escenario de desigualdad jurídica. Las primeras constituciones, no que las primeras, la mayoría de constituciones no consideraban al grueso de la población peruana. Es más, el Perú no nace como una necesidad de la población para Así es. congruirse en un estado, sino que se toma como referente a la audiencia de Lima y a la demarcación colonial para convertirla en un país. Así que no nos extrañe si en algún momento el Perú termina fracturándose, como que ya se han presentado eventos, ¿no? Ya en el siglo XIX, algunos intentos por convertir al Perú en 2 o 3 estados, lo mismo en el siglo XX, también algunos intentos, y aunque esto le incomode a algunas personas, pues es parte de nuestra historia y es un poco de lo que tenemos que conversar. Ahora, si vamos propiamente a las protestas, quiero empezar con con la que se está presentando contra el gobierno de Dina Boluarte y el actual Congreso de la República. Esta protesta no es el foco. Esta protesta es la eclosión coyuntural. O sea, para los que nos están siguiendo, si en algún momento el Perú estuvo incómodo, habrá que decir que el Perú siempre está incómodo. O sea, la población peruana siempre está incómoda porque no se siente atendida. Entonces hay un malestar permanente, una cuestión estructural que se va sosteniendo, que es la desatención. El Estado centralista, paternalista, clientelar, con un alto índice de corrupción y la desatención a las necesidades básicas en el país. Podemos hablar de pésima atención médica, pésima atención en salud, pésima atención en conexión vial, pésima decisión en la asignación de autoridades de confianza, una mala decisión en la toma o en la implementación de políticas educativas que terminan formando ciudadanos que no logran comprender finalmente su esencia como tales. Y en eso estamos todos. Entonces, frente a esta constante lluvia de malestares, ocurren momentos críticos en donde explota. O sea, ya hay un momento en que ya no aguanta, pues, ¿no? Y eso termina reventando. Le echan la culpa a Castillo. Discúlpeme, Castillo no tiene la culpa de esto. Yo no creo que Castillo haya tenido tanta genialidad para movilizar a la cantidad de peruanos que en este momento están reclamando. Es más una cuestión de malestar. Ahora, en ese malestar que se sumen de manera estratégica intereses subalternos es otra cosa. Por ejemplo, podríamos hablar de los mineros ilegales, informales, que están apoyando de manera subalterna a algunos grupos de manifestantes. Eso es innegable. Que dentro de este grupo de manifestantes se infiltran no solo personas que desatan violencia, sino también de las mismas fuerzas policiales y armadas para conocer quiénes son los cabecillas y generan este tipo de violencia, no es novedad. Esto no es raro, ¿no? Ahora, dentro de este problema que se está presentando, el reclamo pasa por la destitución o la renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso. Y si en este momento nos ponemos a evaluar, pedir que Boluarte renuncie y que el Congreso se cierre, sería el acabose.
pero si no lo hace, el malestar de la gente va a ser mayor. Entonces, en este momento la situación es muy crítica, ¿no? Nos hemos puesto frente a una situación casi sin escape. Me preocupa sobre todo las decisiones de Dina Boluarte como presidenta. Es una persona que, siendo muy autoritaria y radical, no ha tenido la capacidad para leer finamente el malestar de la población y asertivamente acercarse a ellos. Se ha mostrado muy enérgica, muy radical, y me parece que por ahí se ha equivocado. Bueno, leo un comentario más por acá. Nos dejan... dos más. Santino Fernández nos manda saludos, y Evelyn Isabel Feijó también nos manda saludos. Un abrazo para todos los que están conectando. Carlos. Henry, quería acotar, ¿no? Hacer una pregunta al aire, ¿no? La gente sale, pide que Dina se vaya, que cierren el Congreso. La gran interrogante de muchos sería, ¿no? Ya, se va Dina, se cierra el Congreso, ¿y quién asume? ¿Hay un grupo capaz de asumir en estos meses el control? ¿Sería más de lo mismo? A ver, te escucho. Déjame terminar toda la idea y ahí te dejo la posta. Podemos ser los tres. Entonces, ese es el punto ya. Sale Dina, se cierra el Congreso. ¿Y quién asume? ¿Nombraríamos qué? ¿Un gabinete de los talentos? Ay. ¿Un gabinete de ancha base? De ancha ¿Una base. concertación? O sea, ¿quién vendría? Claro, y dices bien, ¿no? Porque siendo esta una situación que se ha repetido cíclicamente en el Perú, o sea, esto no es de ahora. Sí. No, los muchachos dicen, wow, mis hijos el otro día sacaban la cuenta, el mayor tiene 16 años y ha visto a 7 presidentes ya. Imagínate, 7 presidentes en 16 años. Pero bueno. Casi la mitad de su edad. Para variar. Respecto a lo que señalas, no existe en este momento un grupo dirigente capaz de salvar esta situación. Y si te acuerdas, es lo que hablábamos cuando éramos profes todavía al inicio de la academia, ¿no? No hay clase dirigente. Y eso lo decíamos cuando empezó la etapa republicana, y lo repetíamos en la Confederación, y lo repetíamos en la guerra con Chile, y lo repetíamos durante la República Aristocrática, y en el Oncenio Leguía, y en la época de Odría, y en la época de Velasco, y en la época de Belaunde, y con García, y con Fujimori, y ahora hay que repetirlo en 200 años. No tenemos en 200 años claro. Dirigente, ¿no? Por eso que yo escucho el malestar de muchos. Ya, sacas a Dina, cierras el Congreso, ¿y quién entra? ¿A quién podríamos ir cambiando el equipo? Así es. Ni Reynoso la tiene tan fregada. No tenemos banca. Ya, pero acá hay algo más, Carlos. Pero eso es más también. Sí. No, yo decía que es más también por el fracaso de los grupos políticos, ¿no? De derecha, acaba de fracasar la izquierda. O sea, lamentablemente ningún grupo político, ¿no? nos da esa esperanza, esa fe de poder salir de esto. Claro, eso pasó en los 90. Eso pasó en los 90 y ahí salen los outsiders. Fujimori, claro. Ahí está Fujimori. Así es. Primero Belmont y después Fujimori, ¿no? Castillo llega por eso, o sea, Castillo llega por el desencanto de la población frente a la clase política. Pero aquí hay algo más, hay dos elementos que no estamos considerando. Uno, que si en este momento Dina renuncia y el Congreso convoca o acepta la convocatoria de elecciones en octubre, varias agrupaciones políticas, el APRA, no van a participar y están traumados. En este momento hay una necesidad de no convocar, de no aceptar, porque si no se quedan sin participar. Y luego, la coyuntura haría que varias participan los que están inscritos. Claro, participan los que están inscritos hasta hoy. No saltarían la valla varias agrupaciones con esta coyuntura. Ajá. Ahora, algo que se me estaba escapando es que hay un problema de fondo que no se está visualizando y que este Congreso no quiere salir por eso probablemente. Los contratos que se firmaron con la Constitución del 93 empiezan a vencer este año. Hay que renegociar. Claro. Se necesita, han pasado 30 años, 93, 2003, 2013, 2003, han pasado 30 años, 3 décadas,
y en este momento los contratos se están renegociando, sobre todo las mineras. Carlos, Ahorita regresa. se fue. Las mineras, por ejemplo, están con ese lío. Los pozos de petróleo de la selva están con ese problema. Y si en este momento este Congreso se cierra e ingresa uno más radical o se cambia la Constitución, chao contratos. Y ese es el miedo que tienen en este momento. Ese es el temor que tienen. Pero bueno, no es la única, como le decía, no es la única protesta, ¿no? No es la única protesta, se han presentado varias. Varias. Y si vamos digamos, a lo que es nuestra historia directamente, pues contra los hermanos Gutiérrez también fue terrible, ¿no? Al finalizando el gobierno de Balta, iba a asumir el presidente Pardo y Lavalle, y se presenta pues digamos, este golpe de estado de los hermanos Gutiérrez, ¿okay? Antes que asuma el presidente Pardo, elegido el presidente Pardo, lo toman prisionero el presidente Balta, ¿ok? Y lamentablemente para ellos, el pueblo no los apoya, no tienen apoyo, menos tampoco tienen apoyo dentro del círculo militar, ¿no? De los altos mandos, no tienen el apoyo. Cuando eligen a Tomás, son los hermanos que salen dispersados para convocar un apoyo militar para el presidente que ha asumido, para Tomás Gutiérrez, ¿no? Los hermanos empiezan a buscar ese apoyo, ¿no? Claro. Uno de ellos termina muerto en la Plaza San Martín. Se suponía pues que iban a sacar al presidente Balta, ¿no? Lo matan a este hermano, otro muere en el Callao, y Tomás y otro hermano escapan, ¿no? Porque ya la turba, el pueblo de Lima ya se había levantado, y terminan de mala manera, pues, ¿no? Los hermanos Gutiérrez terminan de mala manera, colgados de la torre de la catedral, claro. Quemados, 3 de ellos, ¿no? 3 de ellos quemados, pues, ¿no? Y ahí terminó, pues, esta aventura de los hermanos Gutiérrez con este pueblo limeño que nunca los apoyó, y que el presidente Pardo, ¿no? En una frase le lanzó: pueblo de Lima, acaban de realizar un acto muy terrible, pero de justicia, y que yo lo voy a tomar en cuenta. Y el presidente Pardo, para que no le sucediera lo mismo, organiza un tipo de policía preventiva durante su gobierno, una especie de policía, ¿no? Para evitar este tipo de levantamientos, ¿no? Y esta policía, pues, está en distintos puntos, ¿no? Neurálgicos del gobierno y de la población, y para evitar, pues, ¿no? Inclusive que muera, pues, un presidente, como mataron al presidente Balta. Y esta policía, pues, preventiva no funcionó en 1878, ¿no? Porque luego lo matan a él. Claro, saliendo del Congreso. Melchor Montoya, ¿no? Lo asesina por la espalda, ¿no? Así es. Lecciones de esta... Pero no se aprende, ¿no? No se aprende. Mira, por ejemplo, en esta rebelión de los hermanos Gutiérrez, había un trasfondo, ¿no? La población estaba descontenta por los procesos electorales que se habían dado, había un malestar por el incremento de precios en ese momento, porque se estaban disparando debido a una crisis global que estábamos viviendo en la década del 70, y la coyuntura fue esta, ¿no? Que un grupo de militares intentó desconocer la elección de Pardo. Entonces, otra vez, ¿no? Hay una cuestión estructural y un problema coyuntural, una situación que se presenta ahí, se presta para desbordar, para manifestar ese malestar. Muy parecido a lo que ocurrió, pues, con el Baguazo, ¿no? También. Algo similar, porque hay un descontento permanente, ¿no? El malestar recurrente por el uso de los espacios naturales que corresponden a las comunidades nativas amazónicas. El problema coyuntural fue la entrega del petróleo en ese momento,
y las protestas que desbordaron, ¿no? Desbordaron, terminaron con la muerte de algunos, la desaparición de un oficial que hasta ahora no se encuentra, de policías, también de nativos. Y algo que no se entiende en este tipo de situaciones es que la policía está para mantener el orden. Y la policía aparece para eso, para mantener el orden. La policía no está para disparar, para herir, para dañar. Así es. Está para prevenir, para sostener. Y algunos dicen, ¿no? Hoy la policía debió matar a todos esos nativos que estaban reclamando en Bagua, ¿no? Porque estaban secuestrando. Uh-huh. Y les pongo el mismo caso. Entonces, que se cambien las leyes y que maten a los delincuentes cuando estos están cometiendo un delito, ¿no? Están asaltando a alguien, el policía no va y mata. Claro, lo detiene, ¿no? Le abren proceso, todo lo que quieras. Pero es un tema muy complicado, ¿no? Lástima que Carlos se haya quedado otro de los por ahí. Sí, pues, otro de los acontecimientos terribles fue pues la toma de la ciudad de Trujillo, ¿no? Por el 32, claro. Por supuesto, sí. Lamentablemente esta rivalidad que de la Unión Revolucionaria con el APRA, ¿no? En las elecciones donde el triunfo moral fue de ahí a la torre, ¿no? Y esta declaratoria de guerra, pues, ¿no? Entre la Unión Revolucionaria y el APRA, Sánchez Cerro y ahí a la torre, y que terminó con la muerte del presidente, ¿no? Hubieron 2 intentos de asesinato y bueno, en el tercero lo matan, pero en Trujillo, ¿no? Se tomó un grupo aprista, toma pues el famoso cuartel O'Donovan, ¿no? Y a partir de ahí comienza esta rebelión, pues, ¿no? Esta rebelión aprista en Trujillo. Claro, y entre la explicación histórica y la leyenda, la presencia de las fuerzas policiales y armadas, la represión brutal que se cometió en Trujillo, la masacre el Estado de Chanchán, envía a la Fuerza Aérea, pues, ¿no? A bombardear Trujillo. Y es lamentablemente pues se le conoce como la primera ciudad bombardeada por su propia Fuerza Aérea, ¿no? Mucho antes que de Guernica. Sí, fue antes de Guernica. La primera acción militar de la Fuerza Aérea del Perú. Así es. La Fuerza Aérea se había creado la década anterior y no había tenido participación militar todavía. Y la primera vez que la Fuerza Aérea peruana participa es en un contra una ciudad peruana, ¿no? Así es. El dato. Carlitos regresó, Carlitos. Sí, un pequeño bajón de luz. Pero los estaba escuchando con el celular, claro, todas estas protestas que se han dado, ¿no? En Trujillo, en Lima, ¿no? O sea, Sánchez Cerro, recordemos que tenía pues un gobierno autoritario y no mandó una mesa de diálogo, mandó a bombardear, ¿no? También le debemos recordar el intento separatista pues de Loreto. Claro, a fines del siglo XIX. Muy bien. Claro, Benjamín Madueño, Mariano Madueño. Oye, pero eso fue un escándalo, ¿ah? Eso fue un escándalo. Porque hay un intento separatista. A ver, para que nos entiendan los que nos están siguiendo en esta transmisión. Tú llegabas más rápido por barco. Por el Brasil. De Lima, o sea, del Callao, dando la vuelta por el estrecho. Estrecho de Magallanes. Al Atlántico y a Europa. ¿Ya? Llegaba más rápido que viajar por tierra de Lima a Iquitos. No había carretera de penetración, sí, pues. Así es. Recuerda que cuando Belaúnde en su primer gobierno quiere hacer 1963, mira tú. Claro, y lo tildaron de loco, que no iba a resultar por los climas, que no iban a aguantar las pistas, los árboles y todo lo demás, se oponían. Hasta el nombre es incómodo, ¿no? La Marginal. Pero bueno, ya que estamos con estos datitos, vamos con nuestra secuencia, el dato. Vamos con el dato. Vamos a soltar entonces el dato. A ver.
dato. El dato llega gracias a nuestra amiga Jessica Cabrera, colección femenina Jessica Cabrera. A ver, el dato sobre protestas históricas. A ver, ¿qué datos tienen para compartir con nuestros seguidores esta noche? A ver, empezamos. ¿Qué quieren escuchar? ¿El manguerazo o el limazo? ¿Con qué empezamos? ¿Son carnavales, profesor? No, empezamos por 1 de junio de 1956, ¿no? Fernando Belaúnde, ¿ok? Había sido impedido por el Jurado Nacional de Elecciones, ¿ok? Para presentar su inscripción para las elecciones. Dictadura, pues, de Odría, dictadura de Odría, y con sus correligionarios, siempre adelante, el arquitecto Belaúnde, ¿no? Tomó la bandera y por Jirón de la Unión comenzó este camino hacia el Jurado Nacional de Elecciones y los correligionarios lo siguieron en protesta por no haber sido recibida su inscripción, ¿no? Fue interceptado en la Plaza de la Merced, ¿ok? Ahí fue interceptado por este carro rompemanifestaciones, que en esa época se le conocía como Rochabús. El bus de Rocha. Así es. Temístocles, ¿no? Tenía gobierno de Temístocles Rocha. Y fue tirado al suelo, pues, con su bandera, y se levantó otra vez Fernando Belaúnde y sus correligionarios para continuar, pues, ¿no? Su camino por Jirón de la Unión. Inclusive hay una frase que dice, ¿no? Si tiene que haber una víctima, ¿no? En esta protesta, en esta manifestación, exijo que esa víctima sea yo, ¿no? El amigo Belaúnde, pues, directamente camino hacia el jurado de elecciones, se inscribe, pero muy tarde, y lamentablemente, por más que participó, ganó las elecciones Prado, ¿no? Prado, para el segundo gobierno. Adelante, y el limazo, Gallardo, así es. Y el limazo, al que me refería, era de febrero de 1975, ¿no? Durante ya los últimos momentos del gobierno de Velasco Alvarado, la policía, ¿no? La Guardia Civil, para los jóvenes que nos están escuchando, antes que la Policía Nacional existió la Guardia Civil, la Guardia Republicana y la Policía de Investigaciones del Perú, la PIP, y la Guardia Civil toma, pues, ¿no? Radio Patrulla. La Victoria. En la Victoria, pues, ¿no? Y el gobierno, bueno, la protesta era porque se sentían, digamos, hechos a un lado, porque este gobierno más le tomaba en cuenta a las fuerzas militares, pues, ¿no? Entonces, las policías se sentían relegados, ¿sí? Y lo que querían era, pues, ¿no? Digamos que ser mejor tratados, y además de eso, ¿no? Que le suban el sueldo, ¿no? Es que recuerda... Velasco soltó los tanques, para terminar, Velázquez soltó los tanques y fueron detenidos los policías, ¿no? Pero al amanecer del día, Lima estaba desguarnecida, no había policías en Lima, ¿no? Y la población aprovechó, pues, y saqueó Lima, quemaron el centro cívico donde funcionaba el Cinamos, quemaron el diario Correo de la avenida Wilson, la embajada de los Estados Unidos, que también quedaba, pues, ahí en Wilson, con España, el antiguo, ¿no? El antiguo edificio, frente a la Casa Matucita. Y bueno, saqueo, pues, en las tiendas Monterrey, pues, de aquellas épocas, ¿no? Ese fue conocido el limazo en febrero de 1975. Así es. Ahí te dejo el dato. Eso fue uno de los detonantes ya para la caída de lo que era el régimen de Velasco, ¿no? Así es. Velasco había decretado el aumento de sueldo para militares y no policías, y los policías estaban reclamando, y no se les atendió, entonces decidieron no salir a cuidar Lima.
En ese entonces no había las tiendas que ni Iraoka, no había Ripley, y yo no sé si ustedes recuerdan, en toda la avenida Tacna, ahí se vendían televisores, lo que hoy conocemos como equipo de sonido llamaban las radiolas, los frigideres, y en la hemeroteca del comercio están pues la foto donde la gente entre dos se cargaban un televisor, entre tres un frigider, ¿no? Y hay una foto bien llamativa donde hay uno de los dueños de estas tiendas comerciales sentado en la vereda llorando, ¿no? La impotencia, la rabia de que va a poder enfrentar a toda la turba que cruzaba, venía del RIMAC, sobre todo, ¿no? Sin decir que la gente del RIMAC era delincuente, pero era cruzar simplemente el puente. El gobierno culpó al APRA, ¿no? De toda esta movilización. Y hay una foto muy interesante en la revista Caretas. Un joven, muy alto él, ¿no? Asusando a la gente cruzando la avenida Wilson por el diario El Correo, ¿no? Que después se convirtió en presidente constitucional, más joven. En dos, claro. Sí. El joven Alan García, haciendo sus pininos. Con cabello largo. Así es. Y casaca negra, porque no usaba traje, no usaba saco. La moto la había estacionado por ahí. Así es, caballo loco. También hay otra protesta interesante. No sé si me lo pueden permitir, ¿no? Por supuesto. En la etapa, a inicio del siglo XX, ¿no? La primera huelga, los trabajadores textiles de Vitarte, que marchan hacia Lima reclamando. Ahí hay un costo social, pues. Hay un muerto, lo que obliga a que el gobierno tenga que parar y dar una ley a favor de la clase trabajadora. En las recomendaciones, en la visita, ¿no? Alguna vez tuve la oportunidad, el cementerio de Vitarte, que está entre los cerros en una hondonada, hay todo un pasaje pues de la lucha social de los trabajadores. También tuvo bastante repercusión, tuvo bastante eco, ¿no? Una huelga en Lima. Pero que no fue la primera, ¿no? Había otros reclamos, pero esta huelga de los trabajadores textiles, Vitarte ya era considerado provincia. Estaba a las afueras de Lima, entonces marchar hacia Lima, reclamar, ¿no? El gobierno, ¿qué hace? Leía el que gobernaba, mandó a contener esta huelga, y en esa trifulca hay un muerto, ¿no? Hay un muerto, hay el costo social, ¿no? Es considerado el mártir ¿de qué? De las luchas sociales. Así es. Aliaga, Florencio Aliaga. Claro, ahora saliendo de Lima, habría que recordar que, y creo sin ánimo de exagerar, aunque no tengo aquí la estadística, la mayor cantidad de protestas reivindicativas siempre se han dado en la zona centro-sur. Siempre las grandes protestas han venido del sur. De ahí pues el encontronazo siempre con Arequipa y con Puno. A los arequipeños no les fastidian gratuitamente diciéndoles la hermana República Arequipa. Las grandes revoluciones, los grandes levantamientos, las protestas más fuertes que hemos tenido han salido del sur. Si no era Arequipa, era Tacna. Si no era Tacna, era Puno. Al costado, con Cusco, ¿no? Pero siempre han estado en esa región. Salvo en la década del 30 y en adelante, por la presencia del APRA, cuyos levantamientos y protestas fuertes venían del norte. Salvo ese pequeño espacio de confrontación que tuvo el Estado contra el APRA, que no sé si podríamos catalogarlo de guerra civil, pero o sea, sí fue un enfrentamiento muy marcado. Salvo eso, los años 30. Claro, las protestas en el sur estuvieron muy, muy fuertes. Es más, el tema de Puno tiene siempre esta mirada milenaria. Recuerden ustedes la protesta de Bustamante en el siglo XIX, ¿no? Este afán reivindicativo contra los gamonales, contra los hacendados y el levantamiento
campesino en el sur y esta mirada mágica, mística, en la que terminan hablando de Tupac Amaru III inclusive, ¿no? Pero Juan Bustamante. Claro, Sí. siempre hay esta mirada y este encuentro con el pasado milenario. Si algo en el Perú no se ha perdido es justamente esta mirada cosmogónica, esa necesidad de tener un líder que encauce, que encamine las protestas y que represente esa necesidad de retornar a un estado previo que aparentemente fue mejor. Y ese afán reivindicativo está ahí siempre permanente, pues, ¿no? Es algo que marca mucho en nuestro país. Y esto tiene que ver, pues, por una cuestión cultural. Ayer veía un poco las noticias, aunque uno de nuestros amigos, Álvaro, nos decía, no vean porque se van a enfermar. Una puneña, una ciudadana puneña bien puesta, decía que ellos representan una cultura milenaria. A ellos no los han inventado hace 10 o 20 años. Ellos arrastran toda una tradición, todo un pasado. Y conocía muy bien. Y cuando estos reclamos vienen a Lima, por lo menos en los últimos 50 años llegan a Lima, y en Lima se unen los manifestantes, creen que los limeños están apoyando y en realidad Lima hoy es Chao, Carlos. Otra vez. Lima lo que está haciendo... Un bajón. No, otro bajón. Está protestando, Carlos. Sí. Una mirada equivocada es decir que los limeños han tomado conciencia. No, los limeños están tomando conciencia de nada. Los limeños somos de origen provinciano también. En gran parte, en Lima encontramos muchas familias provincianas. Y no resulta raro pues que cuando hay una protesta, una manifestación de este tipo, se salga. Pero a ver, ya hemos has usado a la prensa, ¿no? Y la prensa tiene que ver mucho, ¿no? Con estas protestas, ¿no? Justo le dan una interpretación según el mensaje que le dan. Entonces las personas que ven por televisión o por las redes, que son también muy importantes en estos tiempos, se llevan pues una imagen equivocada de muchas cosas, ¿no? Ahora, por ejemplo, estaba viendo el Twitter y corre pues hay uno que informa de cómo la gente que protesta arma pues a un hombre herido, un hombre que ha recibido un balazo, ¿no? Y lo explica, ¿no? Miren cómo arman los protestantes, son dramáticos, ¿no? Digna de Hollywood, dicen, ¿no? En el Twitter. Pero esas imágenes, que sí son armadas, es parte de un cortometraje. Un cortometraje, y quien sale a ¿cómo se llama?, a hablar sobre este cortometraje es la directora, ¿no? Y a decirle, pues, no, a desmentir que ese Twitter no es nada preparado. Bueno, sí es preparado, pero para un cortometraje. Así es. O sea, lo que ocurrió, pues, con la muerte de este ciudadano, acá en Lima, en las protestas de hace unos días. La cámara de Canal N está enfocando a los... Que desapareció, ¿eh? Claro, está enfocando a los que protestan, que en ese momento están tranquilos, no están con sus banderas, ¿no? Se están moviendo, pero no están enfrentando a la policía. Y de repente cae alguien, empiezan a gritar, bala, y la cámara cambia de escena, ¿no? Aparece el camarógrafo que está en la Plaza San Martín, me parece. Así es. Y la prensa ahí también, pues otra vez, ¿no? Yo te aseguro que si esta misma prensa estaba presentando estas noticias el 2000, sí mostraban al caído. Iban y hasta entrevistaban a las personas seguramente. Porque era otro contexto, ¿no? Las protestas del 2000, de la marcha de los 4 suyos, tenía otro contexto. Había que limpiarse, había que sacudirse de la poderosidad. Si la prensa en ese momento no decía, nosotros estamos denunciando a Fujimori contra la corrupción, se fregaba.
porque era Ah, parte sí. también de ese sistema. Al final terminó siendo parte, pues, ¿no? Los videos terminaron Pero diciendo eso. ahora que no se malinterprete a las personas que están conectadas, de que nosotros pues estamos no siendo objetivos, ¿no? Que de repente solamente nos interesa cuando muere o hablamos de la muerte de alguien que protesta. También lamentamos, ¿no? Que hayan fallecido policías, pues, ¿no? Claro, ahí, por También ejemplo, son lamentables. Las dos, todas las muertes de ambos lados son lamentables, muy lamentables. así es, pero lo penoso aquí es que la prensa no termina de hacer bien su trabajo y, por ejemplo, en la muerte del policía no hay culpables. Murió, fue brutalmente asesinado, similar a lo que ocurrió en Bagua, y lo de Bagua hasta ahora no se cierra, por ejemplo. Y lo de No, las muertes que tenemos, los policías heridos, los protestantes heridos, yo te aseguro que tampoco van a tener personas sancionadas, ¿no? culpables. Y en el peor de los casos, pues de repente oficiales de bajo rango, ¿no? Damos también que la policía recibe órdenes, ¿no, Henry? Así es, O sea, y así es. las órdenes vienen de arriba. Y esas cabezas de altos mandos policiales también reciben órdenes, ¿no? Que al final, y el Estado bueno, la presidenta debería hacer un mea culpa, que no hasta ahora, pues, en los 3 mensajes a la nación, creo que estamos esperando eso, ¿no? Pero bueno, seguiremos esperando, seguiremos Yo creo atentos. que ese va a ser para otro programa. La espera, digo. La Este, espera. por acá nos manda saludos Carlos Palacios Ferrini, nos dice Ajá. Arequipa, la ciudad caudillo. Carlitos. Sí, pues no, Arequipa bien conocida por eso. Y qué mejor ejemplo de la revolución, de las revoluciones que han venido de Arequipa, que la avenida, una de las avenidas principales de la ciudad de Lima, es la avenida Arequipa, que se cambió de nombre, ¿no? Para que Lima nunca se olvide de esa revolución, ¿no? Que sacó pues al presidente Leguía, pues, ¿no? Claro, pero Que, tenía un que esa, nombre muy subversivo para la época, ¿no? Avenida Revolución, entonces algo más suave, más que, edulcorado, ¿no? es- que se llamaba Leguía la avenida. Y ya pues de ahí su nombrecito ahí, Avenida Arequipa. Y a la altura me acuerdo qué cuadra es, todavía queda, ¿no? El monumento el busto del presidente de Augusto Bernardino Leguía. Ahí está, todo el mundo pasa por ahí, nadie le hace caso. Pero Claro. bueno, Y ahora, aquí tenemos un problema de fondo, ¿no? Nuestra ciudadanía, decíamos al empezar, ha entendido que conseguir algunos, no todos, algunos derechos y algunas reivindicaciones pasan por protestar. Lamentablemente no tenemos esa formación ni desde el lineamiento matriz como política de Estado para formar ciudadanos, ni desde abajo en las bases con las agrupaciones políticas para entender que sí existen otros caminos. La protesta tendría que ser lo último, tendría que ser pues el extremo, pero en el Perú ya se ha hecho por moneda corriente, ¿no? Protestar. Y no estoy diciendo que esté mal que protesten. Lo que ocurre es que las protestas pierden fuerza y pierden sentido cuando aparecen grupos reivindicativos dispersos y cada uno tiene sus propios reclamos, cada uno tiene sus propios intereses y se terminan reclamando tantas cosas que terminan peleando entre ellos, y eso pasa frecuentemente en nuestro país. Eso ocurre a cada rato. ¿Qué tendríamos que hacer? Lo primero, tendríamos que aprender a votar. Junto a aprender a votar, tendríamos que aprender a participar. Un problema que tenemos es que no sabemos participar activamente. No participamos en el barrio, en nuestras juntas vecinales. No participamos en el colegio para tomar decisiones. Tampoco dejamos que tomen decisiones los estudiantes. O sea, no terminamos de educar en ciudadanía. Y bueno, después nos quejamos pues que hay muchas protestas. De repente como profesores nosotros estamos viendo esta mirada histórica de las protestas, pero
yo he leído en el Facebook y la verdad es que me he sorprendido con la cantidad de cosas que leo de algunos amigos que, que cuando tú conversas pues se ven muy razonables, ¿no? Pero por ahí alguno decía, no, si yo fuera presidente yo saco las tanquetas y me mato a todos esos cholos. No, así es. Ah, perdón, lo bloqueo, no lo bloqueo. Pero, o sea, Es que lamentablemente hemos llegado al extremo de que lo que tú opinas, si no es de acuerdo a lo que yo estoy pensando, no va, ¿no? Y no se queda ahí. No, tiene que ser eliminado. Tiene que ser hecho a un lado. No, no me interesa tu opinión. A ver, ¿quiénes opinan como yo? Perfecto, ok. No solamente queda ahí, hay que eliminar al que piensa distinto. Claro, es que hay un marcaje, discúlpame, social, ¿no? ¿Tú te acuerdas? Y es que no lo quiero defender para nada. Cuando Castillo fue al Congreso, le mentaron la madre, pedían que maten a Castillo, salió, ¿no? El alcalde de Lima, ¿no? Pidiendo que lo maten, ¿no? Entonces, eso como que mucha gente del interior, al verlo a Castillo, como que se ve reflejado en él, ¿no? Entonces de ahí viene ese reclamo, el olvido, el tenerlos marginados. Acuérdate que García alguna vez llamó a la gente de Bagua peruano de segunda clase, ¿no? Entonces, ¿qué quieres que te diga cuando ellos se sienten olvidados? O esta Nosotros como última, profesores de historia, tú le llevas un libro a los pueblos de la selva y no aparecen en los libros. ¿Ah? Sus culturas, sus pueblos, de muchos de los pueblos de la selva están olvidados. Entonces, ¿qué identidad le das? Acá bien fácil, cuando juega la selección, ahí sí decimos unida a la costa, unida a la sierra, unida a la selva, pero en el día a día, en la práctica no se da. Henry decía, bueno, no sabemos votar, pero ¿cuál es nuestro deber ciudadano? Nada más nos han enseñado que cada 4 años tenemos que ir a votar, y no porque queramos, ¿sabes? Sino que tenemos que pagar una multa. Es obligatorio. O sea, no tienes ni siquiera tú la libertad de decir, bueno, no voy, ¿no? Tienes que ir para evitarte la multa y después todos los contratiempos de no tener que el sello de haber votado. Entonces no hay una cultura. Y lo que dice Henry, sí, no sabemos votar. También. Cada día los candidatos son peores. Para buscar un trabajo te piden que tu CV no presenta. Para postular, ¿qué te piden? nada. Mayor de 35, ser peruano de nacimiento, no tener antecedentes de terrorismo. Haber robado. Y listo. Perdón. ¿Cierto o no? Frases, ¿no? Frase es la frase que de Alan García se puede, digamos, articular en otra frase como la última, ¿no? Puno no es el Perú. También, ¿no? En vez de calmar las aguas, tú pones más leña al fuego. Pero, La frase, acuérdate la frase del papá de Lourdes Flores. De la Lourdes Flores. ¿Te acuerdas? No, cuando habló de Toledo. Claro, también. de Harvard, claro que sí. Sí. El Auquenio de Harvard. O sea, bueno, pero eso viene también del inicio de la República. Acuérdate del Alejandro Guanaco. Ah, claro. Claro, entonces el racismo siempre ha estado marcado. Claro, claro, Felipe Pardo y Aliaga. Felipe Pardo. Lógico, el Alejandro Guanaco, ¿no? Muchachos, ahora la gran hora de la recomendación. Vamos con la recomendación. A ver qué le recomendamos a nuestros seguidores, a las personas que están viendo esta transmisión, nos están acompañando este lunes 30 de enero, hablando sobre las protestas históricas en el Perú. Vamos con la recomendación. Un libro importante, por ejemplo, si queremos recordar la revolución de Trujillo, la revolución aprista, es El año de la barbarie de Guillermo Sorda. Si lo podrían leer, ¿no? Es una lectura muy bonita, muy interesante, ¿no? Claro. Yo tengo por acá un texto que es La democracia y la calle, protestas y contrahegemonía en el Perú. También es un enfoque contemporáneo sobre cómo es que se ha institucionalizado esta cuestión democrática de la protesta. Es una publicación hecha por el IEP,
Así es que busquen, es un texto simpático para entender lo que está pasando en esta coyuntura y para entender que esto no es una cuestión aislada. En el Perú, repito, esto es recurrente, ¿no? La democracia y la calle, protestas y contrahegemonía en el Perú. Así es. Y bueno, como siempre yo recomiendo en la historia del Perú, ¿no? Películas que están relacionadas. Carlitos mencionó el tema de Ate Evitarte. Y bueno, este movimiento de Ate Evitarte y los primeros movimientos obreros, ¿no? Son tomados en cuenta por este director Augusto Tamayo, en una película muy buena, se la recomiendo, que se llama Una sombra al frente. ¿Ya? Digamos, es la historia de un ingeniero, ¿no? Que va a colocar por primera vez la comunicación, otra vez se nos fue Carlos, ¿no? Esa comunicación con la selva, pero que dentro de la familia, ¿no? Son una familia adinerada, y uno de ellos, de los hermanos, está dentro de este grupo que protesta dentro en este tema de los primeros movimientos obreros del siglo XX, ¿ya? Y la otra película que recomiendo también, ¿no? Es Coraje, ¿no? Que es, digamos, una especie de biografía, ¿no? De Marilena Moyano, ¿no? Y que inicia esta protesta porque Sendero Luminoso había ingresado a Villa El Salvador, pues, ¿no? Ahí hay dos películas muy buenas. El director es Alberto Durant, el director de esta película. Ahí está mi recomendación, ¿no? Para la gente que nos ha conectado el día de hoy. Bien, oye, tomo en cuenta esta última parte, Marco, Uh-huh. para hablar un poco sobre los efectos, las consecuencias de este tipo de situaciones. ¿Qué ocurre cuando luego de una protesta la población siente que no han sido atendidas sus demandas, siente que han sido engañados? Porque a veces protestan o protestamos, conseguimos que nos escuchen, nos dicen ya vamos a empezar y pasa un tiempo y no ocurre nada. Y ahí queda. Así es. Se van dando cuenta que los conductos, ¿no? Constitucionales, racionales, como dije al comienzo, no funcionan. Entonces pasemos al siguiente punto, ¿no? Y entonces vienen cuestiones más radicales, ¿no? Y ahí viene el tema, por ejemplo, de Loreto, que en algún momento tuvo mayores oportunidades de crecimiento si se conectaba con Brasil que perteneciendo a Perú. Lo mismo ocurre con Puno, la misma situación para Arequipa cuando toda la franja sur era Arequipa, ¿no? Podríamos ver incluso la formación de las regiones, ¿no? Si en algún momento hubo una intención por conglomerarlas y luego se dijo no, mejor separados, es justamente por eso, porque se dan cuenta que no hay una atención por parte del gobierno. Y cuando esta situación se torna aún más extrema y la atención no llega, se convierte en caldo de cultivo de discursos radicales. Y algo que no estamos entendiendo es que esta situación se puede tornar todavía mucho más dolorosa para los peruanos si no se atiende correctamente. Y atender correctamente no solo es escucharlos, hacerle firmar un papel y tomar compromisos, sino empezar cambios en otro sector, como el de educación, como el de salud, ¿no? Para empezar. Ejemplos, la década del 80 con Sendero Luminoso y el MRTA, que encontró un terreno preparadito, puesto que en los 70, la crisis en la que se había sumido la población, pues ese descontento terminó capitalizándose en estas protestas. Algo similar con la caída de Cáceres a fines del siglo XIX, pues no, la población totalmente descontenta, y Piero la que capitalizó ese descontento para armar toda una revolución y tomar por asalto Lima. Y como esas, pues podríamos mencionar cuántas, ¿no? Y ahí el riesgo en que esto se torne aún más complejo todavía. Uy, Carlos, te duplicaste. Se torne más complejo y se complique aún más esto, ¿no? Así es. Mientras que Carlitos se está acomodando. Carlos, tiene que salir de uno de los dos porque se está acoplando el sonido. Así es. Ajá.
Ahí está, ahora sí. No, lo tenía de emergencia. No sé. Algo que vi en esta última protesta, unas señoras de Surco, salieron a hacer sonar sus ollas, sus cacerolazos. Pero lo curioso es que esas ollas estaban muy nuevas. Muy Nuevamente nuevas, ¿no? somos copia de lo que pasaba No, en Argentina. y a eso iba, ¿no? Que eso nace el 2001, ¿no? De la Rúa inventó el corralito, los tuvo pues, digamos, encerró el dinero, se apoderó del dinero de los argentinos y ahí nace esta protesta de los cacerolazos, pues, ¿no? En toda Argentina, ¿no? En toda Argentina. Y ahí viene esta historia de sacar las ollas y hacer la zona. Pero esas ollas, pues, sí eran, pues, de las señoras, eran ollas, pues, ¿no? Chancaditas, moliditas, donde... Quemaditas, ¿no? Que sí se habían utilizado, ¿no? Como esta señora. Me dio risa, de verdad, ver que hacían sonar sus ollas, ¿no? Y estaban nuevecitas, pues, ¿no? Claro, y ahí viene otro detalle, ¿no? Que cuando la protesta es contra un sistema que te afecta, ya no te gusta que protesten. Pero cuando se trata de ti, bueno, bacán, la protesta vale. Sí. Ahí viene el problema, ¿no? Pero nada, se nos va acabando el programa, muchachos. Vamos con la visita, a ver, ¿a qué lugares podríamos invitar a que visiten nuestros seguidores para que vean un poco más sobre este tema? Vamos a pasar la visita primero, 10 segunditos en silencio, vamos, la visita. Puntos y Bordados, una tienda de artículos para tejer y bordar que también brinda talleres para aprender. Estamos en Lima y hacemos envíos a todo el Perú. Quiere intervenir. Hay protestas. Sí. En San Juan de Miraflores. No ha llegado su comida. Bueno, esta noche ha habido poca intervención en el chat. De todas maneras, agradecer a Renzo Alfredo Salazar. Dice, resucitó la leyenda. No sé quién se refiere con la leyenda. A Carlos. Sí, he tenido hoy unos problemas de señal, no sé por qué ha pasado acá en San Juan. Están penando. Carlos Palacio Ferrini dice, las protestas sociales se remontan a tiempos coloniales, siendo el sur andino el principal foco de estas revueltas. Y bueno, todos los que han participado esta noche, ¿no? Todos los que nos han acompañado en esta transmisión. Yo recomendaría que visiten el LUM. Dense una vuelta por el LUM. Está en Miraflores. Está en el Museo de la Memoria. Es espectacular para entender lo que ocurre cuando no se atienden las demandas sociales a tiempo. Para entender lo que ocurre cuando se pone en un fuego cruzado a extremistas, a radicales y en medio de la población. Es terrible y ya lo hemos vivido, ¿no? Y deberíamos preocuparnos por evitar, no por callarlos a punta de disparo y de muerte, sino de abordar correctamente estas protestas. Claro, otro lugar, bueno, no se puede visitar ahorita porque el centro de Lima está terrible, es el ministerio, aquí está en Abancay, el Ministerio Público. Tiene toda una sección de fotos de diferentes protestas, están ahí, ¿no? Pero con todas con todo lo que está sucediendo. ¿Se nos fue? ¿Carlitos? No. Carlitos. No, esta vez se congeló. Pero sí, buen dato. El Ministerio Público, esas fotos son espectaculares, ¿ah? Espectaculares. Y bueno, también en mi caso, hay uno de los primeros museos que visité de muy chico y que de repente hemos visitado de chicos, así el Museo de la Inquisición, que empezó como el lugar de la Inquisición y luego se transformó en sede del Senado de la República del Perú, y donde también fue asesinado, ¿no? El presidente que hemos mencionado hace un momento, ¿no? Presidente Pardo, ¿no? Pardo y Lavalle fue asesinado ahí en 1878
¿no? Por el guardia Melchor Montoya. Montoya. Melchor Montoya. Ahí están las recomendaciones. Pero está en el centro de Lima, pues ese problema, cerca del Congreso. Pero un poquito ahora. Claro, es peligroso. Así es. Esperemos que esta situación se calme, ¿no? Esperemos por el bien de nuestro país, pero no que se calme, como dijo Henry, no que se calme para ya pasar la página y bueno, sigamos con lo mismo, ¿no? Sino que verdaderamente se atiendan los reclamos, que un ministerio de educación no se acerque a una comunidad para ayudar a los chicos acá en la Sierra de Lima, que no se acerque con plumones o con cuadernos de dibujo y una radio vieja para que ellos puedan estudiar, ¿no? Que no sea ese apoyo, que sea un apoyo real de lo que ellos necesiten, ¿no? Nosotros pensamos claro, que... Recuerda que un presidente regaló computadoras y no había internet. Y no había internet. Me vas a acordar, compadre. Y luego esos colegios no se están usando. No se están usando. Me has hecho acordar en 2018 cuando me fui como supervisor del Ministerio de Educación al Cusco a ver la fibra óptica y la capacitación que le habían dado a los profesores de tecnología. Fue terrible. La fibra óptica de nombre porque no había conexión a internet. Los profesores de tecnología no tenían ni computadora para aprender porque no había ni electricidad ni equipo. Es terrible. Claro, esas son las burlas que hace que la gente se subleve. Sí. Hay una noticia que también seguro que las personas que están conectadas y nosotros la vemos todos los años, ¿no? Que es las altas temperaturas en el sur del Perú, ¿no? Y que nunca han tenido solución y que niños mueren, ¿no? Camino al hospital. Y cuando se les pregunta, o el hospital, sí, tengo que caminar 8 kilómetros en pleno frío, en pleno friaje, 8 kilómetros para llegar a un centro de salud. Lógico, el niño no va a aguantar, una criatura no va a aguantar, ni un adulto aguanta, menos un niño. Esas son las desatenciones que tiene el Estado peruano, y no de estos últimos años, sino de años atrás. Voy a cumplir 52, y creo que esa noticia, tranquilamente 40 años, la vengo escuchando. Carita se sorprende de mi edad. Él es más joven, seguro. Claro, hay un problema, ¿no? Que la atención primaria es básica al interior del país y los hospitales principales están o en las capitales de región o lo mejor aquí en Lima, pues, ¿no? Y se centraliza todo. Pero también, ojo que también hay un desinterés de los médicos de ir a provincia. ¿Por qué? Porque no hacen carrera. No hay incentivo tampoco, pues. Claro, pues no hay incentivo. Así es. Entonces el médico que dice, se queda acá también. Aquí hace carrera. Claro, porque en provincia no tienen cómo crecer más, ¿no? Si acá tú vas a los hospitales, están casi abandonados, no hay una buena atención. Imagínate en provincia, lo mismo pasa con las universidades, los colegios. Miren los casos, hay un profesor que tiene que ser multidisciplinario. Y ese profesor no ha tenido una capacitación, entonces ¿cómo sale mucha gente de las provincias, pero del interior de las provincias, ni siquiera de la ciudad principal? Entonces todo ese olvido, todo ese maltrato genera pues el resentimiento. Acá en Lima hay mucha gente que dice no, que les metan bala, porque no quieren perder su estado de confort, las comodidades que le dan, tal vez no conozcan una realidad, ¿no? El Perú profundo, ¿no? Sí, pues romantizamos mucho al Perú, ¿no? Miramos a un Perú muy exótico. Oye, sí, bacán, el Cusco y la llamita y la fotito. Sí, Piura, ¿no? Y Máncora y la playa y los órganos. Tumbes, sí, bacán, y sus manglares y el cevichito, ¿no? Y la chicha morada. Romantizamos mucho al Perú y nos falta todavía tomar más conciencia. Pero nos hemos pasado unos minutitos. Son las 9 de la noche con 7 minutos. Ha estado simpática la conversa sobre protestas históricas, sobre todo con las protestas que ha habido en la casa de Carlos, porque lo han estado sacando a cada rato. Le han cortado el internet 2 veces. Han elevado su voz de protesta ahí.
Cierre, maestro, dele. Ya, bueno, los esperamos el otro lunes con un nuevo capítulo. Esperemos que esta clase o este conversatorio del día de hoy, este programa les haya agradado, ¿no? Y estamos siempre queriendo qué aportar, ¿no? Tal vez no seamos dueños de la verdad, pero opinamos, intercambiamos con los que nos ven, ¿no? Y tratamos de crecer cada día más, ¿no? Contribuyendo con el desarrollo del Perú. Estamos con Marco, estamos con Henry, quien les habla, Carlos Muñoz, por su atención prestada, le damos gracias. Sí, como dice Carlos, ¿no? Este contenido es, si se han dado cuenta, un tema para conversar, para dialogar, para que participen las personas que se conectan, y bueno, todo en pro de la historia, ¿no? Por eso, ahí vamos por la historia. Entonces, Gracias. muchachos, un abrazo para todos. Vamos por la historia. Listo. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos, gracias a todos. Sí. Nos vemos. Ahora sí, terminamos. La máquina, estoy asado, se me cortó 2 veces la señal. Tranquilo, No sé si Carlos, tranquilo. Todavía no te desahogues. Ahora sí terminamos. Ya, ahora, ahí. Simplemente que el otro mes ya viene otra máquina. No sé si sea la máquina o la señal, pero